pues con buenas canciones casi no tenemos que predicar un sermón sobre la resurrección, pero vamos a intentar hacerlo de todas maneras, porque la palabra de Dios es muy importante. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia. Entonces, intentaré, hablar de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, desde el cielo, para ser el Cordero de Dios, para glorificar tu nombre principalmente, pero también para morir en nuestro lugar, para abrir las puertas de la salvación eterna. Y gracias, Señor, por haberle resucitado de entre los muertos. De tal forma que gente como nosotros podemos estar seguros que en Cristo, entre comillas, tenemos vida eterna y vamos a vivir contigo eternamente, y ahora mismo podemos andar por medio del poder de tu Espíritu Santo y agradarte. Regocijamos, Señor, en la resurrección de nuestro Señor hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, estamos, aquí está, pues estamos, siempre es bueno leer 1 Corintios allí, y siempre es bueno recordar que 2 veces en el pasaje en 1 Corintios él dice, pero Cristo sí ha resucitado, ¿ok? Por ejemplo, en versículo 4, fue sepultado y que resucitó el tercer día. Y luego en versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces resucitado es. Y nosotros podemos regocijarnos hoy que nuestra esperanza viva, según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, tenemos. Porque sí, Él está en el cielo y esperando el orden del Padre para regresar y consumar nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de, si Ricardo lo entiende, vamos a hablar del significado de la resurrección. ¿Alguien puede pensar en un versículo del Antiguo Testamento que habla de la resurrección de Jesucristo? Es muy difícil, créeme. Hasta que lleguemos al Nuevo Testamento, hasta que empezamos a leer pasajes como 1 de Corintios 15 o Hebreos o Hechos, es que realmente no hay, claramente para gente como nosotros es muy difícil de entenderlo desde el Antiguo Testamento. Obviamente Job hablaba de su resurrección corporal, creo que es Job 19, y también Daniel en capítulo 12, versículo 1 o 2, hablaba de algunos iban a brillar como las luces, haciendo referencia a la resurrección, pero muy difícil. Entonces, a veces cuando pensamos en la resurrección de Jesucristo, no entendemos muy bien las consecuencias o resultados. Y por eso a veces es bueno hablar del significado de la resurrección. Obviamente todos entendemos, que Él murió por nuestros pecados y hemos sido justificados por lo que Él hizo. Y somos salvos y podemos regocijarnos en nuestro Señor, que después de ser resucitado ascendió al cielo y según muchos versículos está sentado a la derecha de Dios. ¿Okay? Como la canción dice hoy, funcionando como el sumo sacerdote allí y intercediendo por nosotros. Está todo esto en la Escritura, hemos cantado hoy, y es muy bueno cantar buenas canciones. Pues hoy he decidido, vamos a verlo desde el libro de Romanos. Si la resurrección es un tema tan importante, entonces seguramente el tratado más importante o más refinado de Pablo hablaría en alguna parte de la resurrección, y la verdad es que sí.
no sé cuántas veces hay tres palabras en griego que hablan de la resurrección y las tres están en el libro de Romanos. Hay como 9, 8, 9, 10 veces, no recuerdo exactamente. La resurrección de Jesucristo de la tumba es un evento clave del plan redentor divino. De hecho, nuestra salvación ahora y nuestra santificación, o en el pasado para nosotros nuestra salvación, porque creo que la mayoría de nosotros hemos entregado nuestros corazones a Dios y estamos confiando en su Hijo, el único nombre dado por Dios bajo los cielos en que podamos ser salvos. Esto es, la mayoría de nosotros aquí estamos confiando, entonces es una cosa en el pasado, pero presentemente estamos siendo santificados, Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. Y luego la glorificación, nuestro futuro, en algún sentido depende de la resurrección de Jesucristo. Porque cuando hablamos del Evangelio, como según 1 Corintios 15 y muchos otros pasajes, hay un evento crucial. Y es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y siempre van mano en mano o como una moneda. Uno está en un lado y el otro está en el otro lado. Crucifixión y resurrección. Pero hoy enfatizamos especialmente la resurrección de Jesucristo. Pero nunca quiero, por hablar de la resurrección, de alguna forma dar a alguien la idea de que no pienso que la cruz de Cristo es céntrico. No, la cruz de Cristo es céntrico. La prueba más grande de que lo que Cristo hizo en la cruz fue eficaz es la resurrección con poder. ¿Ok? Y eso es seguro. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice en 1 Corintios, de entre los muertos, entonces nuestra fe sería vana y estaríamos todavía en nuestros pecados, como él dice allí, efectivamente perdidos. Allí en la Reina Valera dice perecidos. Los que durmieron en Cristo, perecieron. Porque han confiado en Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces allí están en las sepulturas y punto. Pero no es la realidad. Y en la realidad, en vez de esperar en nuestra resurrección corporal en el futuro, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección de Jesucristo no hay esperanza, no hay victoria. Cuando leemos en Romanos, cuando dice que somos más que vencedores en Cristo, pues está hablando de lo que sucedió en la cruz, en unos versículos antes de esto, sí, habla de la resurrección y vamos a verlo hoy. La victoria que tenemos es debido a Jesucristo 100%. Si nosotros somos vencedores de algo es porque Cristo resucitó y Él dio su vida en lugar nuestro. En los evangelios vemos la resurrección, pero como he escrito aquí, el significado de la resurrección no está muchas veces aclarado o explicado. Solamente vemos históricamente la resurrección en Lucas, en Mateo, en Marcos, etc. Pero la razón por esto es sencilla, es porque, como siempre hablamos, la revelación de Dios, la palabra de Dios es progresiva. Entonces, el Espíritu Santo reveló el significado de la resurrección o de otros eventos poco a poco, como vimos el domingo pasado cuando Miguel Ángel estaba hablando del concepto del ungido. Pues cuando veis en el Antiguo Testamento los reyes fueron ungidos y el altar fue ungido y todo fue y los tres primeros reyes de Israel, Saúl y David y Salomón, se llaman el ungido de Dios. Aún así no llegamos a entender muy bien el concepto de Mesías o Mesías hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús es el ungido, con mayúscula. Es un poco lo mismo con la resurrección.
aunque está allí en el Antiguo Testamento, no entendemos esto hasta que llegamos, por ejemplo, a Hechos, en las predicaciones de Pedro, Pablo, capítulo 13, etc. No empezamos, no sacamos mucho rendimiento de la resurrección hasta entonces. Uno de mis pasajes favoritos de la resurrección es Lucas 24. No tenemos que hablar de ello total. Pero una cosa, como hay tantas mujeres aquí hoy, cuando llegamos al domingo de la resurrección, es donde las mujeres destacan. Bíblicamente es que Dios tiene un sentido de humor, es que humilla a los varones, ¿okay? Porque los discípulos, los 11 restantes, estaban allí escondidos en el aposento alto o en uno u otro lugar, no recuerdo ahora, y eran las mujeres que fueron a la tumba por la mañana. Ellas querían ministrar a su Señor preparando su cuerpo para la sepultura, entonces, y luego los ángeles aparecieron a ellas y ellas obedecieron a los ángeles. Dijeron, pues, id y decid esto a los discípulos, que Él no está aquí, porque la gran pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Entonces ellas obedecieron al Señor. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Y como la Biblia es tan masculino, por una razón, y no estoy en contra de eso, pero aquí en el día de la resurrección del Señor hay muchas mujeres, y ellos lo dicen a los discípulos y ellos lo creyeron, ¿no? Pues no, eran mujeres. Y pensaban, ¿qué saben estas? A lo mejor, no lo sé, pero no, la Biblia es muy clara, dice que no lo creyeron. Ellos se quedaron en su incredulidad, en una nube de confusión. Entonces, gracias a Dios, había una conversación con 2 discípulos en el camino a Maús, y allí tú puedes recordar parte de la conversación, pero ellos decían que cómo ardían nuestros corazones mientras que el Señor, que estaba caminando con ellos, explicaba su participación en el Antiguo Testamento. Y luego vemos la aparición del Cristo resucitado a ellos en estos versículos. Y luego Él ascendió al cielo. Y a mí me encanta leer los Evangelios y leer esto, pero allí, aún en Lucas 24, no vas a encontrar la explicación o los resultados de la resurrección. Esto viene más tarde, como he dicho. Y no tenemos que repasar todos estos versículos, pero Jesús sí daba pistas a sus discípulos sobre su resurrección a lo largo de su ministerio. En Juan 8, en Juan 2, por ejemplo, él dice que un día los judíos ortodoxos estaban atacándole, y dice allí, él respondió a ellos, pues, porque ellos buscaban una señal por todo lo que estaba haciendo y predicando, y entonces él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Jesús? Su resurrección. Porque más adelante, en versículo 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron las Escrituras. Jesús estaba hablando de algo del Antiguo Testamento, aparentemente en esta ocasión, y la palabra que Jesús había dicho a ellos. Entonces, hay ejemplos en Juan 11, otro ejemplo, y habrá muchos más. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
el Señor presente, el Señor, el Rey de los reinos de los cielos, cuando está presente, tiene poder para resucitar. Y lo hizo con varias personas, con la hija de Jairo, que tenía 12 años. Lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, allí en Lucas. Entonces Jesús podía resucitar y Jesús iba a resucitar. Y hay muchos otros, pero cuando empezamos a entender realmente la resurrección en otra manera, es cuando llegamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 13. Realmente en capítulo 1 hay bastante, pero a partir del versículo 33 en Hechos, Pablo, predicando en Antioquía de Pisidia, suelta en un pispás 3 referencias del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de Jesucristo. Aunque si tú lo lees, no vas a cogerlo. Quizás tú leas estos pasajes. Uno es en Salmo 2:7, otro es en Salmo 16:10 y otro es en Isaías 55, versículo 3. Hechos 13:33, él dice, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Dios cumplió su palabra, su promesa. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si lees esto en Salmo 2:7 vas a decir, ¿qué? ¿Qué tiene que ver con la resurrección de Jesús? Pues guiado bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo está diciendo, tiene todo que ver con la resurrección de Jesús. Y luego dice en versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias de David. Y esto es de Isaías 55. Y si lees allí, es este pasaje que invita a todos los sedientes a acudir al agua libre de Dios y satisfacer su sed para la salvación. Pero allí sí estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. Cuando Dios levantó Jesús de la muerte, estaba cumpliendo sus promesas fieles, leales a David, de segundo de Samuel capítulo 7. Las misericordias fieles de David. Y al final, en versículo 35, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok? ¿Veis? Entonces, los 3 y esos de Salmos 16:10, está hablando de David realmente. David estaba pidiendo al Señor pero no, estaba hablando del descendiente, el hijo de David, que algún día iba a estar en la tierra y iba a ser resucitado de entre los muertos. Entonces, esto es cuando empezamos a entender la resurrección. Conclusión, si no fuese por el ministerio del Espíritu en los corazones y las mentes de los apóstoles, guiándoles a explicar con más detalle ciertas verdades grandes como la resurrección corporal del Mesías, nunca habríamos sido capaces de entender bien el significado de la resurrección de Jesucristo. Y hoy, simplemente de manera de resumir, en el libro de Romanos vamos a ver 3 cosas principales: perdón, poder y presencia. Y uno tiene que ver con el pasado, uno tiene que ver con el presente y otro tiene que ver con el futuro. Pero antes de ir ahí, quiero que abres tu Biblia a Romanos 1, versículo 4, porque es la primera vez que el apóstol Pablo, en el prólogo de su tratado de Romanos, escrito a los romanos, habla de la resurrección de Jesucristo. Y dice allí, voy a empezar en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, Señor nuestro Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, humanamente,
según el linaje de David, esto es quién era Jesús, nació de una familia de Judá, del tribu de Judá. Pero divinamente, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y tú dices, pues, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue el anuncio? No en su bautismo, no, dice, mediante la resurrección de entre los muertos. De alguna forma, Dios declaró a su Hijo como a ser oficialmente el Hijo de Dios, con poder, cuando lo resucitó de los muertos. No sé quién estaba allí mirando, quizás ángeles, quizás era una cosa como los pastores en Lucas 2, cuando los ángeles cantaban aleluya y las glorias en el nacimiento de Jesús. Quizás era una cosa así, no lo sé. Pero Pablo, hablando del Evangelio, empezando su tratado a los romanos, su epístola a los romanos, dice claramente, divinamente Jesús era el Hijo de Dios. Y lo sabemos por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que escuches a alguien que dice, no, Jesús nunca dijo literalmente que era Hijo de Dios, que era igual a Dios, pues aquí, otro versículo, versículo 4. Dios lo declaró, lo decretó, por medio de la resurrección, que Jesús fue el Hijo de Dios. Poder, perdón, digamos, perdón. Romanos 4. Allí él dice muchas cosas, especialmente en capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y de qué trata? En los primeros 3 capítulos, nuestro pecado, porque somos el ser humano. La razón que Dios envió a su Hijo a la tierra para rescatarnos es porque somos pecadores. Y pecamos. Tú pecas, yo peco. Aunque hay pecadores redimidos, todos hemos pecado, como dice en Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos su justicia. Hay una gran cisma entre nosotros y la justicia de Dios. Por eso, gracias a Dios, Dios por su gracia envió a su Hijo para salvarnos. Entonces lo vemos allí en capítulo 4, en un capítulo que habla de realmente la justificación, cómo Abraham llegó a ser justificado por Dios. Pero allí en este capítulo sale la resurrección, precisamente en estos versículos. Y no solo por él fue escrito que le fue contado, está hablando de cómo la justicia de Dios fue contado a Abraham, sino también Dios estaba pensando en aquel momento en nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el capítulo de Romanos, capítulo 4, lo vemos allí en estos versículos precisamente. 1, versículo 20, la primera parte del versículo 25 habla de su crucifixión, porque fue entregado por nuestros transgresiones. ¿Entregado a qué? A la muerte de cruz, ¿ok? Lo más vil de aquel entonces. Y Él murió por nuestras transgresiones y nos da el perdón completo de Dios. Pero también la prueba de que la muerte expiatoria de Cristo fue eficiente o eficaz es que Dios le resucitó de entre los muertos, como dice ahí. Y fue resucitado para nuestra justificación. En capítulo 4, Abraham fue justificado por fe en la promesa de Dios. Y tú recuerdes, quizás no has leído, pero son capítulos esenciales para entender el plan de redención de Dios. Los primeros
capítulos de la Biblia. Primero, en capítulo 12, Dios dijo esto a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la gran pregunta es ¿cómo? Pues por el descendiente de Abraham, Jesucristo, ¿ok? Y Dios cumplió su promesa, pero ya Abraham tenía 75 años en aquel momento, pero cuando llegamos a capítulo 15, Abraham ahora más viejo, esperando el heredero, porque Dios prometió hacer que iba a bendecir toda la tierra por medio de su descendiente, él pregunta: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo, versículo 2, capítulo 15, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo o heredero, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a Abraham, palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera, Dios, fuera de su tienda o lo que sea, y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y en versículo 6, el próximo versículo es muy importante, en Gálatas, en Romanos, en muchos, porque se trata de la justificación, la salvación de Dios. Y creyó a Jehová. Abraham creyó en él y le fue contado por justicia. Y esto es el capítulo 4. Cuando estudiamos capítulo 4, está hablando de cómo el prototipo de los judíos, Abraham, cómo fue justificado delante de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Era porque sus obras? Pues no. No era por sus obras. No era por la circuncisión. No era por seguir la ley de Dios. No, era por la gracia. Como dice en versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para los que de la ley, sino también para los gentiles. ¿Ok? Esto es lo que es exactamente como Efesios 2. Nadie puede justificarse delante de Dios y ser salvo por medio de sus obras. Si vamos a tener la vida eterna y ser perdonados y tener la salvación y la justificación, la única manera que esto sucede es que por gracia acudimos a Dios, arrepentimos de nuestros pecados y clamamos a Él: sálvame. Y Dios, por medio de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, nos salva. Es algo tan claro, y lo vemos aquí, Él hablando de la justificación. Un buen versículo que todos debemos recordar en Romanos 10, versículo 9, que habla de nuestra salvación o justificación, es versículo 9, que dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le levantó de los muertos, serás salvo. No puede ser salvo una persona, ninguna persona ha sido salvo sin creer en la resurrección de Jesucristo, en su crucifixión también. Tenemos que creer que Dios de verdad cumplió las misericordias de David y le levantó de entre los muertos. Y esto es muy importante, y esto tiene que ver con nuestra salvación o justificación. Otro versículo que, de paso, que viene a la mente es 2 de Corintios 5:21, cuando él está hablando de la reconciliación de los pecadores con Dios, y dice en versículo 21, al que no conoció,
pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y esto es el primer punto aquí. Por medio de la resurrección tenemos perdón, tenemos justificación. Cuando Dios, cuando Dios nos ve, los que creemos en su Hijo, pues nos ve con toda la santidad de Jesucristo. No solamente meramente perdonados en el sentido de que Dios ha perdonado. No. También Dios, por medio de la resurrección, poderosamente nos ha dado la santidad de Jesucristo, justificación. La segunda cosa que vemos aquí en Romanos, otras citas, y hay varios, empezando en capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, pero vamos al capítulo 8. Porque estos son citas, tienes que estudiar el argumento del apóstol para entenderlo, pero aquí lo vemos que la resurrección tiene mucho que ver con el poder. Y como he dicho en capítulo 1, versículo 4, la resurrección, si hay una palabra que caracteriza la mención de la resurrección de Cristo en las Escrituras, es poder. Por ejemplo, en Efesios, creo que es capítulo 2, él dice esto. Capítulo 2, ahí Pablo está orando por los creyentes en Éfeso y dice que Dios, por su misericordia, alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos. Entonces, normalmente cuando pensamos en la resurrección de Cristo, lo asociamos con poder. Now, obviamente, el poder que ejerció Dios en Efesios 2 era directamente a Cristo, resucitándole su cuerpo corporalmente, dándole un cuerpo glorificado, ¿ok? Pero nosotros recibimos el poder por medio de la resurrección de otra manera y sabemos que para vivir la vida cristiana, para poner en práctica nuestra salvación, tenemos que ser santificados. ¿Y qué necesitamos para ser santificados? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía haber venido a la tierra si primero Cristo murió, si no hubiera muerto, resucitado, ascendido al cielo y hubiera sentado a la diestra de Dios. Esto era necesario. Entonces lo vemos en versículo 11 aquí, donde dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No es que el poder siempre viene del Evangelio, viene de la cruz, viene de la crucifixión y la resurrección, pero la persona de la Trinidad que lo plasme o lo lleva a cabo en tu vida es el Espíritu de Dios. Y se trata de eso, versículos 1 al 11. Versículo 1 del capítulo 11 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Y sigue hablando de este que vivimos, los que conocemos a Dios, vivimos conforme al Espíritu, y los que no conocen a Dios viven conforme a la carne y hacen los deseos de la carne. Entonces, además de proveer un perdón completo para nosotros, la resurrección de Jesucristo es una parte de la base del poder espiritual dado al creyente. Nuestra unión espiritual en capítulo 6
donde habla de la resurrección, versículos 4 y 5 también, con el Señor Jesucristo nos vivifica o nos da nueva vida, ¿no? Pero la gente que hace posible la puesta en práctica de la santidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo, como dice aquí en versículo 9, no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Cristo, capacita al creyente para que pueda vivir una vida espiritual conforme al Espíritu Santo, que no anda ya en las obras de la carne, no busca los deseos carnales, no. Y para que esto suceda en tu vida y en mi vida, necesitamos poder. Y esto es parte de, digamos, de una de las consecuencias o resultados de la resurrección de Jesucristo. Y sí, por medio del Espíritu tenemos poder, porque ha venido el Espíritu y mora en nosotros. Y esto es grande. La santificación es nada más ni menos que vivir o poner en práctica nuestro perdón, nuestra salvación. La santificación habla del crecimiento espiritual, la madurez, ser conformados cada vez más y más como Jesucristo, la meta de ser como Jesús. Y aquí en 2 de Pedro tenemos un buen ejemplo cuando él dice, antes bien, creced, está hablando con creyentes, vete a ser engañados por los inicuos, por los libertinos. Él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es la segunda cosa. Primero, tenemos perdón debido a la resurrección. Y segundo, tenemos poder. Y al final, en el futuro, tenemos presencia, la glorificación. En algún momento en el futuro, cuando regrese al Señor, la segunda vez, y establece su reino milenial, creo yo, y luego en el estado eterno, nosotros gozaremos de tener cuerpos glorificados, ¿ok? Y estaremos cara a cara con Dios, como dice en 1 de Juan. Estaremos, como dice en 1 de Tesalonicenses 4, estaremos con el Señor siempre. Y hay muchos otros pasajes que hablan de eso, pero especialmente aquí en Romanos 8, lo vemos en la última parte, porque habla en versículo 34, otra vez allí escondido, metido ahí, habla de que Cristo resucitó, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, vemos el perdón de Dios en el pasado, la salvación, la justificación. Vemos el poder suministrado por el Espíritu Santo viviendo o habitando en nosotros. Y al final, vemos aquí en esta parte de capítulo 8, la presencia de Dios. Porque estos versículos 31 a 38, a 39, se tratan de eso. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Dios? ¿Hay algo? Nada. Él lo dice. Versículos 37, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni de ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces presencia y habrá una intimidad en el futuro. Y el creyente, por eso, Pedro lo decía aquí en su primera epístola, versículo 3 de capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho o nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva de estar en la presencia de Dios en el futuro debido a la resurrección.
Y vamos a estar con Dios para siempre. Y no habrá lágrimas. La Biblia habla de eso. Y todo porque Jesús resucitó. Y si no fuese por las epístolas, no solo Romanos, sino las epístolas de Pablo escritos a Timoteo, Filipenses 2, la exaltación de Jesucristo en capítulo 2, primero de Tesalonicenses. Hay muchas citas que hablan de la resurrección, pero cara al futuro, cuando vamos a tener cuerpos glorificados en la presencia de Dios. Y lo vemos aquí también un poco, en capítulo 8, porque allí, no tan claramente, pero bastante claro, versículo 17, Él termina diciendo, juntos con Él seamos glorificados. Y luego en versículo 21, hablando de otro tema, pero habla de nuestra libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y también en versículo 30 termina, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme al propósito de Dios, porque Dios tiene todo en control. Y nosotros tenemos un glorioso futuro esperándonos. Tenemos perdón, tenemos justificación, tenemos la vida eterna y tenemos el poder para vivir la vida eterna ahora, en esta vida, por medio de los Espíritus Santos, y al final tenemos la esperanza de algún día en el futuro estar ahí con Dios, glorificados y viviendo para Él. Y lo vemos aquí, resumiendo a todo: pasado, perdón; presente, poder; y futuro, presencia, intimidad, cara a cara con Dios. Y estas cosas, quizás no directamente, pero de una forma en el Evangelio aquí, ese tratado del Evangelio de Romanos, Pablo asocia la resurrección con cada uno de estos aspectos de nuestra salvación. Y espero que esto te anima. Te anima a vivir para el Señor. Te anima a tener una esperanza viva pensando en el futuro. No siempre vamos a estar aquí con enfermedades y dolores. Eso sí cambiará. Algún día en el futuro, muy cercano, cambiará. Y estaremos cara a cara con Dios y nuestra salvación será consumado completamente. Y no lucharemos con nuestros deseos carnales más. Todo esto va a ser resuelto porque Cristo sí resucitó de entre los muertos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, Señor. Te damos gracias por tu poder en resucitar a tu Hijo de los muertos. Te damos gracias, Señor, que hemos escuchado de Él. Hemos oído de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y en algún momento de nuestras vidas hemos invitado a Él, hemos clamado a Él y hemos gritado: sálvame, Señor, dame tu vida eterna. Y gracias que por medio de la resurrección, todas estas promesas y todas estas exclamaciones nuestras pueden ser realizados de verdad. Y podemos ser salvos, como dice en Romanos 10 y dice en muchos sitios. Por la gracia somos salvos por medio de la fe. Fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros salir hoy animados en el Señor Jesucristo, en su crucifixión y especialmente hoy en su resurrección. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues, y daos en paz.